Finalmente, el prodigio argentino Faustino Oro obtiene de manera oficial y aprobado ya por la FIDE su título de maestro internacional de ajedrez. Y lo está estrenando de manera fantástica, pues les comento que está participando en el campeonato por equipos de España, específicamente en la división de honor, es decir, en la máxima categoría donde está representando al equipo Magic Extremadura en el tercer tablero. Y apenas en la primera jornada ha tenido que enfrentarse al fuerte gran maestro español Iván Salgado López, jugador que quizá últimamente no está tan activo, pero que continúa teniendo unos impresionantes 2.609 puntos de elo y está representando al equipo My Investors Casablanca. Así que prepárense a disfrutar de la primera partida oficial de Faustino Oro como maestro internacional de ajedrez. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan la transmisión en vivo de la segunda ronda de este campeonato por equipos de España, ya que comienza mañana a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, y vamos a estar transmitiéndolo en directo. Con las piezas blancas, el joven maestro internacional Faustino Oro iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Iván Salgado respondía con E5. Caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Bueno, tenemos una apertura española de Faustino, caballo F6, defensa berlinesa de Iván Salgado, D3, antiberlinesa del prodigio argentino, D6 por parte de Iván Salgado, enroque, alfil D7, C3 y ahora G6. Bueno, las negras deciden fianchetarse pronto por el flanco de rey. Tiene sentido porque al jugar D6 el alfil ya no va a tener mucha libertad. Sin embargo, aquí es interesante H6. La idea es que, por ejemplo, tras alfil A4 para jugar a tipo alfil C2 o alfil B3, entonces viene G5. Las negras intentan aprovechar que las blancas se enrocaron muy rápido lanzando un ataque furtivo por el flanco de rey. Y además, bueno, en cualquier caso, las negras pueden jugar dama E7 y enrocar largo en varias posiciones. Pero tras la jugada G6, torre 1 por parte de Faustino, alfil G7 de Iván Salgado, caballo BD2 y enroque. Bueno, las negras no se complican y simplemente deciden jugar sólido. Caballo F1 de Faustino, torre 8 por parte de Salgado y caballo G3. Planes típicos de la española, aunque en realidad en estas posiciones no se pueden aprovechar las casillas F5 y H5 gracias al peón de G6. H6 por parte de Iván Salgado, evitando alfil G5, H3 por parte de Faustino y D5. Bueno, las negras se lanzan primero a atacar en el centro. Faustino Oro juega alfil A4, A6 por parte de Iván Salgado, alfil E3, rey H7, alfil C2, alfil E6, dama E2 y dama E7. Y bueno, prácticamente aquí estamos finalizando la apertura. Todas las piezas desarrolladas, los reyes enrocados, comunicación de torres y arranca la fase del mediojuego. Quizá algunas jugadas atrás ya veíamos algunos planes, pero aquí oficialmente terminamos lo que es la apertura, donde Faustino decide lanzarse muy pronto con B4, quizá algo dudosa porque permite algunas escaramuzas tácticas en la posición. Algo mejor era jugar a 3 primero. La idea es que, por ejemplo, tras B5 viene B4 y el peón en B4 no tiene ningún problema porque está defendido por el peón de A3. Ahora, ¿qué pasa? B4 pues está defendido por el peón de C3. Sí, pero las negras tenían una jugada interesante. Sin embargo, Salgado jugó muy rápido torre A de 8, jugada que también parece lógica para traer la torre que no juega, ocupar la columna D. Aunque la jugada de 4 ya era muy interesante. Fíjense que la idea es que tras C por D4, el peón de B4 queda indefenso. Se puede jugar primero E por D4 y en caso de caballo por viene caballo por E4. Les dije que había algunos temillas tácticos. Por ejemplo, tras la jugada caballo por C6 para atacar la dama, viene caballo por G3. Y tras F por G3 y B por C6, pueden ver la actividad de las piezas negras, ¿no? La dama ataca el peón de B4, el alfil de 6 el peón de A2 y el alfil de G7 la torre en A1. No es fácil defender todas las amenazas y bueno, las negras tienen una posición fantástica más allá de sus peones doblados. Incluso quizá van a ganar algo de material. En vez de eso, tras torre A de 8, una jugada muy sólida, Faustino jugó A3 defendiendo en B4 y ahora torre de 7. Bueno, las negras siguen jugando muy metódico, no muy tranquilo. La idea quizá doblarse en la columna D. Pero de nuevo era algo mejor caballo D7 para, por ejemplo, tras D4, jugar dama F8 y poner a trabajar un poco más a las torres, sobre todo el rayos X de la torre E, esperando a que se abra la posición en el centro. En cambio, tras la jugada torre D7, torre A B1 de Faustino, que empieza a tener planes tipo B5, torre E D8 de Salgado, que no se cree nada, se dobla en la columna D,
A4 por parte del argentino, B5 del español, alfil C5, dama E8, A por B5, A por B5 y ahora alfil B3. Jugada interesante, pero quizá la mejor era D4 para ganar la iniciativa, ¿no? Fíjense que se pone tensión total en el centro y también se amenaza el peón de B5. En caso, por ejemplo, de D por E4, vendría caballo por E4 y tras E por D4, caballo por. Y una posición bastante interesante donde el peón de B5 sigue muy débil y amenazado por la dama y ahora por el caballo. En lugar de eso, tras la jugada alfil B3, Salgado jugó rey G8, una jugada que, bueno, en realidad no entendí mucho cuando la estaba transmitiendo en vivo, ¿no? Pero quizá la idea es jugar caballo H7 para buscar temas con caballo G5 y buscar, ¿no? También atacar por el flanco de rey. Pero Faustino rápidamente golpeó en el centro con D4. Parece que las blancas se han apoderado de la iniciativa. Caballo por E4 por parte de Iván Salgado. Dama por B5 de Faustino que amenaza el caballo de C6. Caballo por C5 de Iván Salgado. Dama por C5 de Faustino Oro. E4 atacando al caballo. Y ahora Faustino jugó alfil A4. Una jugada súper interesante y que se veía muy fuerte en este momento. Fíjense que se amenaza el caballo y este parece estar clavado porque detrás está la torre. Además, si la capturo, pues voy a atacar la dama. Pero, ojo, había una jugada más fuerte que era caballo por E4. Súper interesante. La idea, bueno, si es que las negras capturan al caballo, vendría dama por C6 recuperando la pieza. Y en caso de peón por caballo viene D5. Y fíjense que, bueno, el alfil se va a caer porque está siendo atacado por el peón. Está clavado ya que la dama está detrás. Y la posición es muy interesante, ¿no? Hay una mayoría de 2 contra 1 en el flanco de dama que puede ser molesta para las negras más adelante. En cambio, tras la jugada alfil A4, caballo B8. Ojo que esta no es la mejor jugada, pero sí la más difícil de calcular para las blancas. Aquí lo más correcto era caballo por B4. Nada fácil de jugar esto porque implica quizá perder calidad, ¿no? La idea, bueno, si por ejemplo dama por B4, entonces vendría la jugada E por F3. Y en caso, por ejemplo, de una jugada como al peón por peón, pues viene alfil F8. Fíjense que las negras van a perder calidad porque la torre está clavada, ¿no? Pero el problema es que cuando se mueva la torre, por ejemplo, viene torre C8. Y si alfil por torre, viene dama por. Se amenaza en H3. Hay una pareja de alfiles brutal. El otro alfil quizá viene para D6. Y bueno, hay compensación. Lo que pasa es que, como les digo, entregarle una calidad a un jugador como Faustino ya en este momento, pues no es nada fácil, ¿no? Ya todo el mundo sabe que Faustino es un jugador súper fuerte. Y bueno, en caso de C por B4, que era la otra opción, pues vendría E por F3 con la misma idea, ¿no? Quedarse con calidad de menos, pero con una pareja de alfiles muy activa. En cambio, tras la jugada caballo B8, que es una jugada que quizá defiende la calidad, Faustino jugó caballo E5. Buena jugada. Ojo, nada de alfil por D7. Sería un error porque viene caballo por D7 y se ataca a la dama y el caballo en F3. Es decir, tras la dama que se mueva, viene peón por caballo y es pareja de alfiles contra la torre. Más allá de que las blancas tengan un peón libre, pues la pareja de alfiles aquí puede ser demoledora, ¿no? Así que muy arriesgado esto. Por eso Faustino jugó caballo E5, que es la mejor opción. Alfil por E5 por parte de Iván Salgado. D por E5, C6, caballo E2, torre B7, caballo D4 y bueno. En este momento, uno de mis suscriptores me decía que esto no era un caballo, ¿no? Esto era un pulpo. Y tiene razón. Fíjense que el caballo está en una casilla espectacular. Básicamente lo que conocemos como una base de operaciones. Desde aquí el caballo está mirando muchas casillas del tablero importantes. Y lo más espectacular es que no puede ser desalojado fácilmente. La única manera quizás es traer el otro caballo y llevarlo en un momento a E6. Pero de momento el caballo domina completamente el centro del tablero. Alfil D7 por parte de Iván Salgado, alfil C2 de Faustino Oro. Y aquí, bueno, quizá F4 era una jugada interesante. Un número 1 para defender el peón D5. Y es que en caso de que las negras capturen al paso, pues viene caballo por F3, ¿no? Se abre un poco la posición, el peón está en cualquier momento avanzando, creando táctica. Así que las blancas estarían bien. Pero tras la jugada alfil C2, dama F8 por parte de Iván Salgado, dama 5 de Faustino Oro, dama E7, F3, E por F3 y ahora caballo por F3 y llegamos a una posición similar a la que habíamos visto, ¿no? Fíjense que la posición está un poco abierta, pero aún así el alfil de las negras no se puede activar tan rápido. Por eso aquí quizá Iván Salgado jugó alfil E8 para llevar a su alfil a labores más defensivas. Sin embargo, era mejor alfil E6. Por lo menos aquí está un poquito más activo ya que evita que el peón blanco avance.
Tras caballo D4 vendría torre 8, bueno, una posición más o menos igualada. Eso sí, este caballo es 100 veces más fuerte que este alfil, ¿no? Y el caballo en B8, pues todavía tiene que buscar cómo activarse. Ahora, ¿cuál es la idea de Salgado? Bueno, dejar la casilla E6 disponible para llevar a su caballo a esa posición. Torre A1 por parte de Faustino que pierde un tiempo. Era mejor aquí E6, una jugada que quizá le convenía sobre todo a Faustino por su estilo de juego. Recuerden que el argentino es muy táctico. Casi siempre que entra en ciertas complicaciones logra, bueno, dominar a sus rivales en ese terreno, ¿no? La idea es que tras peón por vendría torre por E6 y si dama por E6, dama por D8. La otra torre viene a E1 y bueno, el rey empieza a estar un poco débil en esta posición. En cambio, tras la jugada torre A1, caballo D7 por parte de Iván Salgado, caballo D4 de Faustino Oro, caballo F8, alfil D3, torre de B8 y torre A2. Quizá otra pérdida de tiempo del argentino. La idea, posiblemente venir a la casilla F2, doblarse en E2, pero en realidad era mucho mejor aquí torre E3, una jugada que me parecía muy interesante para pasar por la tercera fila buscando ataque sobre el rey. Por ejemplo, tras alfil D7 vendría torre F1 y la posición blanca es interesante para seguir atacando, ¿no? Se busca, por ejemplo, pases de la torre a F6. En cambio, tras torre A2, rey G7 por parte de Iván Salgado, dama A3 de Faustino Oro, torre C7, torre C2, C5, B por C5, dama por C5, dama A6, torre B6 y ahora dama A8. Error aquí del argentino. Lo correcto era dama A2 y tras torre 7, rey H1, posición más o menos igualada. En cambio, tras dama A8, bueno, aquí Iván Salgado jugó torre C8. Quizá le faltó un poquito más de malicia al gran maestro español, ¿no? La jugada correcta era torre B3. Ojo, tampoco era nada fácil de ver, ¿no? La jugada correcta de las negras, dama A1. Sin embargo, había que calcular la jugada dama por E8. ¿Qué pasa tras dama por E8? Pues viene torre por C3. Recuerden que el caballo en D4 está clavado. En caso de torre por torre viene dama por D4 jaque. El rey se mueve y ahora dama por... Y la posición de la blanca es un desastre. Se amenaza el alfil. También hay ciertos temitas allí sobre el rey en la octava fila. Es decir, ya hay algunos problemas, ¿no? De hecho, se amenaza en este momento la torre y el alfil. En cambio, tras dama 1, pues las negras podrían jugar caballo E6, llegando a una posición muy defensiva y estar en una buena situación atacando ahora en C3. Es decir, las negras ganarían la iniciativa. Pero tras la jugada torre C8, dama 1 por parte de Faustino, caballo E6 de Iván Salgado, rey H1, caballo F4, alfil F1, caballo E6, alfil D3 y caballo F4. Bueno, quiero que vean algo importante. En este momento a Iván Salgado le quedan 8 minutos, mientras que a Faustino le quedan 3 minutos. Es decir, las negras le llevan 5 minutos de ventaja y aún así ya se puede ver el respeto que los jugadores como Salgado le tienen a Faustino Oro, ¿no? Que apenas es un niño de 11 años. Y es que tras la jugada alfil F1, Salgado prefiere no arriesgar y juega caballo E6. Aún y cuando tiene una posición interesante para hacerlo, ¿no? Tiene más tiempo, tiene mejor estructura debido a que, bueno, Faustino ahora está sufriendo un poco con su peón de C3. Y quizás sería interesante una jugada como alfil D7. Por ejemplo, tras torre D1, vendría caballo H5, ¿no? Buscando las casillas negras, buscando desestabilizar, crear complicaciones. Pero, ojo, ya todo el mundo sabe que Faustino Oro es un verdadero monstruo en lo que se refiere a los apuros de tiempo, ¿no? Que no es fácil derrotarlo en este terreno y sobre todo Salgado, tomando en cuenta que últimamente no está tan activo, prefirió jugar caballo E6, a lo que Faustino, bueno, tampoco es que tenga otra opción, ¿no? El argentino decidió jugar alfil D3 y la partida finalizó en tablas. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Fantástico. Bueno, finalmente Faustino Oro tiene su título de maestro internacional. Y bueno, ha arrancado haciendo tablas con un gran maestro de más de 2.600 puntos de Elo. No está nada mal. Suma Elo, representa muy bien al tercer tablero de su equipo. Y recuerden que igual tiene que llegar a los 2.500 para convertirse en gran maestro, además de las normas, ¿no? Así que comienza muy bien en su primera partida como maestro internacional. Pero bueno, ¿qué les pareció a ustedes las partidas? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan la transmisión de esa segunda ronda de este campeonato español por equipos, División de Honor, donde estamos siguiendo, por supuesto, muy de cerca la actuación de Faustino Oro. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.